¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de domingo, con algunos apuntes finales sobre lo que sucedió este fin de semana en la principal pelea. Me refiero a la realizada en Las Vegas entre Yordenis Ugas y Manny Pacquiao. Victoria unánime en las tarjetas por parte del cubano, que de esa manera queda oficializado como supercampeón AMB de las 147 libras, lo que no es poca cosa teniendo en cuenta de que la AMB está peinando totalmente sus divisiones en función de la presión que le ha puesto la ABC, y en ese caso creo que va a quedar un solo campeón. Ya no se habla más de Jamal James, que es el campeón regular, no se habla más de ese cinturón que quedó vacante tras aquel escándalo de la pelea entre Fox y Maestre. No hay cinturón interino y definitivamente tampoco ya hay campeón en receso, porque desaparece esa condición al perder Manny Pacquiao. Entonces quedan muchas preguntas en el camino. La primera es: ¿qué va a pasar con Manny Pacquiao? El filipino habla de que va a dar un anuncio importante. Obviamente ese anuncio importante es que ya decidió, se va a postular a la presidencia de Filipinas. Y por el otro lado quedó ahí pendiente la posibilidad que se retire o no. Él todavía no ha dado una información concreta y como que le da largas al asunto. Y creo que hay una razón muy precisa, o dos razones muy precisas, para imaginar que todavía él no va a hacer ningún anuncio de colgar oficialmente los guantes. Es posible que ya no haga boxeo profesional a este nivel, porque ya no está preparado Manny Pacquiao para enfrentar a un rival de primer nivel. Pero está gestionándose desde hace un buen rato, incluso por interés del propio Manny Pacquiao, una multimillonaria revancha de exhibición contra Floyd Mayweather. Y es posible que esa pelea se dé. Pero por el otro lado, Pacquiao tiene un serio problema en los tribunales con la empresa que administra la carrera de Conor McGregor, contra quien tenía firmada también una pelea en exhibición, y no duden ustedes que aproveche y la realice allá por comienzos del año próximo. ¿Por qué les digo esto? Porque Manny Pacquiao tiene muchos problemas para levantar en las encuestas en una carrera presidencial. Hay que ver cuando haga el anuncio cómo se empareja eso. Pero hoy por hoy está perdiendo, y está perdiendo muy bien en términos de números de las encuestadoras, con la hija del actual presidente de Filipinas. Me refiero a Duterte, su hija, que se postula con el apoyo de su padre, que es muy popular, y que al mismo tiempo va como vicepresidente. Entonces, digamos que esa popularidad se la está trasladando a su hija para que venza al rival fuerte que va a tener, que es un socio político como Manny Pacquiao. En ese caso, Manny Pacquiao está entre la espada y la pared. Se tiene que postular porque para la próxima elección no hay garantías de que pueda ser elegido, por aquello de que ya no va a ser boxeador y va a perder preponderancia, va a perder protagonismo ante la mirada de las clases populares de Filipinas. Y en ese caso es obvio de que no debemos descartar que estén gestionando con mucha fortaleza la pelea contra Mayweather para realizarla en los próximos meses, y seguramente a comienzos del próximo, allí muy cerca de las elecciones, hacer también una pelea contra Conor McGregor. Él va a hacer cualquier circo precisamente porque lo necesita para vender su candidatura. Por ello, él no anunció que todavía que cuelgue los guantes. Pero el rostro de su esposa, sufriendo, viendo cómo recibía golpes, yo creo que es el mejor mensaje para olvidarse ya de un Manny Pacquiao a sus 42, casi 43, peleando por cosas importantes en el boxeo profesional. Eso en el caso del filipino. Ahora en el caso del cubano, Yordenis Ugas, él ha roto no solo los pronósticos, sino que cambió totalmente la dinámica de la agenda boxística en el peso welter. Porque en lo previo nadie se imaginaba una victoria de Ugas, más allá de que muchos la esperaban, algunos la vaticinaron, pero seamos claros y sinceros de que era muy difícil imaginar incluso que pudiera ganar en las tarjetas. Porque en el último tiempo estamos acostumbrados a que no siempre gana el que merece ganar. Más allá de que esta pelea terminó, fueron asaltos bastante cerrados. Si hubiera ganado Manny Pacquiao tampoco tendría que haber mucho reclamo. Unos lo vieron ganar a Pacquiao, otros lo vieron perder. Pero incluso hubo gente, fue en las redes sociales, se extendió por muchos lados aquello de que debió terminar en empate. Yo creo que cualquier resultado hubiera sido justo en esta pelea,
porque como lo decíamos en el video anterior, hubo una muy buena estrategia, un muy buen trabajo táctico de un Yordenis Ugas que sorprendió a todo el mundo, me sorprendió a mí inclusive, que había estado realizando algunos videos de análisis técnico previo, cumplió con algunas expectativas de los pronósticos, me refiero a que cambió volumen por efectividad, aprovechó muy bien, que fue otra de las claves que les había notado, sus diferencias físicas. También fue muy importante Ismael Salas en la estrategia, una estrategia que debió concretarla en apenas 11 días, pero en definitiva lo más sorprendente fue que vimos a un Ugas trabajando desde la segunda distancia, golpeando, retrocediendo, golpeando, sin entrar allí al toma y daca, sin permitirle tampoco el golpeo a Manny Pacquiao. Hubo un excelente trabajo defensivo y creo que más allá de que hubo menos cantidad de golpes lanzados por parte del cubano, fue altamente efectivo en sus golpes, que fueron todos limpios, y también tiene sus méritos desde el lado táctico, desde el lado estratégico y desde el lado del protagonismo que asumió precisamente por su efectividad. Fue una pelea muy bien elaborada en el pizarrón y la ganó sin ningún tipo de quejas. Se la pudieron dar a Manny Pacquiao y también hubiera sido justo, porque realmente Manny Pacquiao lanzó muchos golpes, trató de ser protagonista por algunos momentos, pero si apelamos a la memoria, este Manny Pacquiao no tiene nada que ver con las anteriores versiones de Manny Pacquiao, y al final de cuentas entonces yo entiendo que hubo justicia en el resultado, si bien, repito, fue una pelea bastante pareja, pero eso ya es historia pasada. Lo que viene es el futuro para Yordenis Ugas, y uno se imagina a que el cubano debería estar enfrentando ahora a Errol Spence. Un Errol Spence que lo evitó cuando era mandatorio precisamente Ugas en la FIB. Lo cruzaron y lo llevaron a disputar el título del CMB, que lo tenía ya un Porter. Una pelea que muchos vimos ganar a Ugas, pero en definitiva se le dio la victoria a Porter. Y después, cuando se dio todo esto del título en receso de Manny Pacquiao, hubo una metida de patas de la Asociación Mundial de Boxeo, pero también hubo presión de la promotora de PBC para que empujaran a Ugas hacia el supercampeonato con la idea de enfrentarlo a Errol Spence. El error se dio en que la AMB mantuvo a Pacquiao, que ya se esperaba no peleara más profesionalmente, lo mantuvo en receso, y de atrás de la puerta salió levantando la mano diciendo: yo voy por mi título. Se andaba paseando incluso con su cinturón, y él desafió a Spence. ¿Por qué permitieron que Spence aceptara la pelea con Pacquiao? Me imagino que era por el tema del dinero, nada más. Pero les creó otro lío más, porque Yordenis Ugas dijo que él no renunciaba a su cinturón para volver a título regular, y tuvo razón en hacerlo, porque era un campeón justo. A él lo ascendieron porque se había ganado en el ring su condición de campeón regular. Lo obvio era que lo ascendieran, y eso fue lo que ocurrió más allá de la presión de las promotoras. Al final de cuentas, debido a la lesión de Errol Spence, terminaron enfrentándose en los dos campeones y le resolvió el problema a todo el mundo, ¿no? Lo que no le resolvió el problema a todo el mundo es que imaginaban que iba a ser un paseo para Manny Pacquiao y después Manny Pacquiao iba a enfrentar a Errol Spence allá por finales de año. No ocurrió eso, y ahora el que ganó fue Yordenis Ugas. Y uno se imagina entonces que definitivamente tienen que enfrentarse Ugas contra Spence. Pero yo les doy una noticia: es difícil que eso ocurra. Y es difícil que eso ocurra por más de una razón. La primera es que no se sabe todavía el plazo, el periodo de recuperación de esa operación en la retina de Errol Spence. Podrán decir que es en pocas semanas, podrán decir que es en pocos meses, pero si uno busca la información en los manuales médicos, un desgarro de retina implica una operación inmediata, que es lo que sucedió. Y lo que dice el manual es que el periodo de recuperación empieza en 6 meses, de 6 meses a 1 año. Eso es lo que, digamos, se aconseja. Entonces, si se cumple esa parte de los manuales, faltan muchos meses para que regrese. Ya regresaría en el 2022 Errol Spence. ¿Qué puede pasar en ese caso? Que, por ejemplo, el CMB disponga de un interinato, lo que sería obvio, y él pasaría a estar en receso para el CMB. Eso sería lógico. En ese caso, se podría decretar un interinato que podría surgir de allí mismo, de PBC, y ese podría ser un posible rival para Ugas. También se da lo otro, de que pueda enfrentarse Ugas
contra el vencedor de Joan Porter y Terence Crawford. ¿Por qué no? Porter le puede ganar a Crawford y Porter es de PBC. Esa sería una revancha. Difícil de venderla en pago por ver, pero sería una muy buena revancha. Y después sí, para el 2022, el vencedor iría contra Errol Spence y se arreglaría todo el entuerto allí dentro de PBC. Y está lo otro, que Terence Crawford venza a Joan Porter en su pelea prevista para el mes de octubre. Entonces habría que imaginar a quién va a enfrentar Crawford después. Y aquí viene, digamos, todo el enigma, toda la incógnita, ¿no? Porque para Top Rank, Terence Crawford debería enfrentar a Josh Taylor, un Josh Taylor que va a subir luego de su pelea contra Kattar a la 147 para enfrentarlo. Pero Crawford creo que está ya en el final de su contrato y Crawford creo que va a querer enfrentar a la gente de PBC y ustedes no descarten que salte el muro, incluso autorizado por la propia Top Rank, y trabaje bajo la égida de la gente de Al Haymon y se enfrente a uno de PBC. Y en ese caso no creo que sea Ugas. Creo que va a regresar Errol Spence para enfrentar a Terence Crawford, precisamente. Porque Ugas está allí, puede mantener su cinturón y enfrentarlo después. Y además, Errol Spence está a punto de saltar a 154 libras y creo que una unificación con Crawford se puede vender muy bien en pago por ver. Algo que todavía está en la incertidumbre si se puede vender muy bien con Ugas. Porque no olviden que el peso de este pague por ver era absolutamente todo de Manny Pacquiao y no sabemos si se vendió bien o mal. Yo tengo la presunción de que no hubo una buena venta, porque al caerse la pelea contra Errol Spence hubo un poco de decepción entre los fanáticos, muchos de los cuales ni siquiera conocían muy de cerca el boxeo de Yordenis Ugas. Por eso hay que imaginar qué es lo que puede suceder en el futuro en función primero de la recuperación de Errol Spence, después en los intereses económicos y en tercer lugar en lo que pase con esa pelea de octubre entre Porter y Crawford. Después de eso es cuando recién se va a aclarar el panorama y sabremos qué va a pasar con el futuro de Yordenis Ugas. Pero en forma independiente a todas estas especulaciones, lo claro, lo más concreto es que la victoria de Ugas vino a alterar y para el lado bueno el panorama en el peso welter, porque si sumamos al hecho de que van a quedar solamente los campeones titulares en todas estas divisiones, existe claramente posibilidades de que por fin los campeones se enfrenten entre sí y se puedan seguir cruzando campeones de Top Rank contra los de PBC, algo que va a ayudar mucho esta pelea que se está gestionando ahora entre Top Rank y PBC para esa pelea de octubre entre Porter y Crawford, y que lo vienen haciendo para la pelea entre Deontay Wilder contra Tyson Fury, que también es organizada en conjunto. Creo que todo esto va a beneficiar al boxeo en general y obviamente en el caso de Ugas lo que viene son buenas bolsas, buenas peleas y definitivamente él lo merecía por todo el esfuerzo que ha hecho en estos años pasados por encontrar su lugar en la elite del boxeo profesional y tanto que le ha costado. Con peleas como Porter, donde en cierta medida se le despojó de una gran victoria, y en esa pelea contra Errol Spence, que por tanto tiempo viene esperando. Seguramente para Ugas vienen buenas posibilidades, sea contra Spence, sea contra Porter nuevamente, o sea contra Terence Crawford. Se va Manny Pacquiao por último, pero tampoco se va. Aguarden ustedes que van a haber noticias importantes seguramente con algunas exhibiciones, sea contra Floyd Mayweather o sea finalmente contra Conor McGregor, pero el filipino por el tema de la política necesita mantenerse activo, aunque ya no en el boxeo profesional, porque esa sombra que vimos de Manny Pacquiao, creo que el mismo Pacquiao se ha dado cuenta que no puede llevarla nuevamente a una pelea de alto perfil y seguramente le vamos a ver un par de circos donde va a ganar mucho dinero y se va a retirar como una gran leyenda apenas en exhibiciones de boxeo.